Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sabes para qué es un buen día? En cuyo caso estés iniciando o ya te estás preparando mentalmente para afrontar el día siguiente, todo va a depender del momento en el que estás escuchando el capítulo. Es un excelente día para romantizar. En realidad la idea sería que todos los días fueran excelentes para romantizar. O en su defecto que los días fueran excelentes a causa de romantizar. Analicemos esto. Buenas, soy Mara y te doy la bienvenida a mi podcast. Tomemos algo, ya sea un matecito, un café o un poco de inspiración. El día de hoy vamos a hablar de la romantización, explorando en profundidad este concepto, sus antecedentes históricos y un poco de ciencia. As always, te invito a que te puedas suscribir y acompañarme semanalmente en cada nuevo episodio. Bueno, como sabrás, cada uno de estos capítulos está guionado en el momento en que se hilaron las primeras palabras de este episodio. Estamos hablando de una Mara que estaba sentada en una cafetería el día 20 de agosto. Me encontraba sentada en un segundo piso junto a una ventana con una mesa temblorosa, casi como si el frío de afuera afectara hasta el mismo mobiliario de la cafetería. Se encontraban pocas personas ese día. A mi izquierda, un hombre solitario con unas pintas que se podría juzgar que es un profesor que se estaba tomando una impas a la salida de la escuela y entre el próximo colectivo que le iba a hacer retornar a su casa. A mi frente, una señora bastante mayor, en cuya suerte de libertad, de culpa, se está permitiendo un cafecito antes de volver a casa. Y finalmente, un grupo de mujeres de mediana edad que discuten cómo la harina de almendras las llenaba más y las hacía adelgazar. Pero por mi parte me había sentado justo en una esquina a escribir mientras disfrutaba de un nuevo gasto hormiga, que es el latte de vainilla. Sé que gran parte de los episodios están destinados a una reflexión casi tanto científica como curiosa, pero quería aprovechar este día que se permite teclear un poco más para hacer una simulación de Carrie, básicamente en un mundo que quizás no estamos situados en un Nueva York de los 90s, donde se puede cuestionar ciertas cosas como el amor, la sexualidad, la soltería, pero quizás en una versión más tercermundista. Por otro lado, se enteraron que terminó la historia de Carrie, o sea, en las últimas temporadas de I'm Just Like That, que es la continuación de Sex and the City, se dio por finalizado, así que terminó una de las eras icónicas de Carrie. Pero hoy podría decirte que una de mis actividades favoritas y últimamente es dedicar estos momentos de lo que es la lectura y de la escritura, que si bien yo no lo busqué en absoluto, tener estos momentos de soledad, pero digamos un espacio propio, es lo más sano que uno puede hacer y en lo que uno se puede refugiar. Quizás un poco de romantización no le haga mal a estos días de invierno que son tan lentos como perezosos. Creo concisamente que el hecho de romantizar puede salvar varias realidades que nos tocan vivir. No solamente a los 20, sino que en la vida en general. Pero partamos del hecho. ¿Qué es el concepto per se de lo que es la romantización? Si hablamos de una definición un poco más acertada, podemos decir que la romantización es idealizar no solamente personas, sino también ciertas situaciones, experiencias, resaltando más que nada los aspectos tanto positivos como estéticos. Desde mi percepción propia, si podemos decir algo más cercano o más aplicable a lo mundano, podemos decir que idealizar es, entre muchas comillas, estas ideas que ya existen en nuestra cotidianidad, pero que muchas veces pasamos por alto y que también de cierta manera hacemos una omisión de todo aquello que nos acongoja o nos desestabiliza. ¿O no? Mucho de esto recuerda a lo que serían los labores propios de los fotógrafos, incluyéndome como aquella persona que fotografía lo tangible, lo existente, pero no necesariamente la realidad que todos percibimos de la misma manera. Es como si se nos permitiera jugar con un poco de luz para transformar esta misma realidad, que al fin y al cabo elaboramos básicamente con lo que ya existe,
pero que no todos pueden percibir de la misma manera. Si nos vamos un poco más allá, si nos vamos a viajar hacia el pasado y nos dirigimos y nos posicionamos en el siglo XIX, principalmente en Europa, como no, donde fue el natalicio básicamente del movimiento per se romántico, o propiamente dicho, podemos decir que obviamente fue la cumbre de diferentes escritores, artistas, filósofos que ponían su enfoque más que nada en la subjetividad de las emociones y el ideal por encima de cualquier relación con la realidad que fuera en sí fría o concretamente ilustrada, poniendo en práctica lo habitual o como habitual poder embellecer esta cotidianidad, la naturaleza en la que habitaban o incluso las grandes penas. Ejemplos de estos hay miles, hay por todos lados. La romantización en sí podemos hallarla muchas veces y en la literatura y en todos estos movimientos artísticos en lo que sería la muerte joven, retratándola como algo sublime, como algo heroico, ¿sí? Y también el proceso de padecer ciertas enfermedades. Y lo podemos denotar, por ejemplo, en uno de estos libros, que acá lo pueden ver, La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, que es el libro que he estado leyendo y que justamente se encuentra en uno de estos ejemplos. La protagonista, justamente, la Dama de las Camelias, está padeciendo una enfermedad, pero siempre se la intenta retratar de alguna manera como bella, como frágil, a pesar de estar condenada, pero aún así esto lo hace más deseable e incluso retratándola de una manera tan poética que es impresionante. Pero el quid de la cuestión es que ésta padece y finalmente muere a causa de esta misma enfermedad que es la tuberculosis. Bloque de ciencia. Bueno, la tuberculosis en sí, para que podamos entenderla, es una enfermedad infecciosa que es causada por Mycobacterium tuberculosis, que afecta entre muchas partes del organismo, pero principalmente a los pulmones. Y después puede afectar a otros órganos también. Probablemente también lo hayas escuchado con otro nombre, que puede ser tisis, y es en realidad la misma enfermedad. Pero ciertamente en la época de Dumas, donde fue escrito este libro, obviamente va a ser casi mortales, casi escrito su destino, el ya enterarse de padecer este tipo de enfermedades infecciosas te destinaban literalmente a ya saber qué es lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque el hecho de poder apalear estas enfermedades se da principalmente con el tratamiento con antibióticos que justamente empiezan a surgir en el siglo siguiente. Lamentablemente esta enfermedad jugó mucho con este concepto de lo que es la romantización, porque convertía a esta debilidad o palidez como símbolos de sensibilidad y belleza, inclusive convirtiéndose en uno de los cánones de belleza de la época, o sea, dar el aspecto a estar enfermo, literalmente. Lo que hoy entendemos como un cuadro médico que es sumamente doloroso y puede ser devastador para las personas, en ese entonces se transformaba en un recurso literario para elevar ciertas características de los personajes, casi poniéndolos en un plano poético. También se linkeó en todo lo que sería una esfera etérea o áurica misteriosa de los artistas. Y de hecho no es raro que muchos de los artistas de este siglo murieran a causa de esta misma enfermedad. Tales como Chopin, como Kafka, como Keats. No se presentaba como algo cruel o realista, sino como un elemento que embellece el relato, que legitima amores imposibles y le da una aura más trágica a esta figura. En un lugar de mostrarnos la crudeza, el dolor de la pobreza asociada con estas enfermedades de la época. Sabemos que en este siglo la pobreza y la falta de higiene en las ciudades o en los lugares medianamente desarrollados era totalmente bestial y era muy fácil caer en una de estas enfermedades, pero sin embargo seguía transformándolo como en una especie de sacrificio romántico. Hacer que la muerte casi algo admirable o un escenario perfecto para la sensibilidad de un artista y en lo sentimental más que nada. Ahora bien, viajamos nuevamente en el tiempo, a nuestros días precisamente, donde ya no es típico que se romanticen este tipo de enfermedades, pero sí,
O sea, ejemplos de romantizaciones tóxicas en nuestros días abundan por donde quiera que veas. Solo basta en observar, desde mi punto de vista personal, en ciertos elementos que se nos es influenciado en consumir, digamos, que nos pueden brindar ciertos estatus o encajar en sectores sociales. Solamente basta observar. Pero bueno, nos vamos a otro lado. Tratemos de buscarle la quinta pata al gato intencionalmente, o busquemos al gato de Schrödinger en la caja. Veamos si está o no. Porque me es inevitable pensar o preguntar qué tan despiertos mentalmente hablando tenemos que estar para percibir este tipo de cosas. Hablo de las cosas cotidianas. Esas cosas que se escapan a lo superfluo. El ejercicio dinámico de mantenernos despiertos en esta realidad que habitamos puede darnos grandes dichas, sí, pero como la facilidad de atesorar las pequeñas cosas. Estas pequeñas cosas que nos hagan un poco el día a día un poco más feliz, digamos, pero también con la cara contrapuesta que puede darnos realidades tan crudas o situaciones sin sentido que nos abundan en esta vida. Es como si se tratara básicamente de un arma de doble filo. Pues así siento los 20, mi querido o querido oyente. Es como si se tratara de un constante acto de equilibrismo entre dos edificios, imagínatelo así. Un edificio que está lleno de goces y placeres, que estás más que obligado a vivir porque justamente estás en tus 20 y es siempre el aquí y el ahora. No existen discusiones, porque de no hacerlo lo vas a lamentar en épocas venideras. Y literalmente este edificio me lo imagino como Art Deco, puro y neto. Pero por otro lado, si nos vamos a un edificio colindante, o sea, adjunto a este, me imagino como un edificio brutalista, de puro y bruto hormigón, que va a estar cargado totalmente de las desdichas o de las ansiedades o de estas realidades tan crudas y frías que nos toca vivir obviamente en este proceso. Pero, ¿a qué voy con todo esto? A veces pienso que una mente despierta es tanto una bendición como un castigo a la vez. Asimismo, lo mencioné con Lucas, mi amigo, justamente tomando un café, y cito uno de los poemas propios hilados en Noches Ansiosas, que dice de la siguiente manera: Bienafortunados los que siguieron adelante, dichosos los que nunca se enteraron, y mi consuelo a quienes con su alma frágil van en busca de respuestas. Si bien estos versos no eran justamente para esta situación, los escribí en un proceso de aceptar ciertas cuestiones humanas que probablemente la mayoría de nosotros pasamos en la vida. O sea, nada que ver, pero creo que engloba estas concepciones de forma muy adecuada, casi como si se tratara de algo intencional, pero realmente nunca lo fue. Y es ahí cuando Lucas me menciona tranquilamente que puede sonar como un versículo de la Biblia. Dame por canonizada, dije yo. A ver, lo roto. Lo brutalmente realista se puede sentir como una herida que en realidad no es física, sino que va en lo profundo. Pero se logra transformar en algo tan real que puede ser posible de palpar. Y la hermosura de crear también a partir de esta misma desdicha. Sin ir más lejos, uno de mis ejemplos favoritos es Van Gogh, de no solamente su obra, sino también su vida. Es un claro faro de todos mis conceptos que engloban esta situación de la romantización. Y de permitir también cuestionarme ciertas cosas o ciertas preguntas que pueden ser como, por ejemplo, ¿cómo es posible romantizar a pesar de vivir una vida que ha sido tan trágica, donde ha tenido tantas luchas? ¿O cómo es capaz esta persona de crear la noche estrellada desde literalmente la ventana de un sanatorio, ¿sí?, de salud mental? Si solo queda la angustia, ¿quién es virtuoso realmente de ver lo que se necesita y no realmente lo que está sucediendo? Estos pensamientos pueden remontar hace muchísimos años atrás, nos volvemos a ir en el pasado, quizá con el estoicismo situado entre lo que serían
los hogares de grandes pensadores, tanto griegos como romanos, Epicteto, Marco Aurelio, que hablan de aceptar lo cotidiano con serenidad. Pero por otro lado, Epicurio también ponía en valía estos pequeños placeres de la vida, como inclusive la amistad, ¿sí? Que es uno de los vínculos que elegimos nosotros mismos, ¿sí? De compartir el pan, de compartir el vino, de poder permitirnos compartirlo con los demás y poder probarlo. Pero si nos ponemos un poco más barrocos, la concepción de la vida como un arte mismo, en literalmente los periodos del Renacimiento, sino fíjate, en la romantización, en el enaltecimiento de la belleza por manos de Botticelli, hasta el acto de asumir que la vida es finita y que se debe disfrutar. Pero ¿para qué hacerla tan larga si desde hace mucho tiempo tenemos la posibilidad de refugiarnos en el Carpe Diem? O en este edificio de Art Deco que te mencioné recién. Si hilamos un poco ideas como Goethe o Byron, Lord Byron, obviamente netos, románticos, que defienden la intensidad tanto del amor como en la miseria más grande, plasmándolos literalmente en poesía y relatos. Nada más, vastos bohemios que tenemos hoy en día, ya sea cual sea tu nicho, si sos artista, escritor, músico, creadores de lo visual, retratistas de lo cotidiano, tanto como lo mundano, así como de lo exorbitante. ¡Qué bárbaro nos resulta compartir esta práctica y vivir esta práctica tan longeva! Desde la continuidad de tu brazo, por no decir tu celular, puedes compartir estos pequeños retazos de la vida, y que sin darte cuenta lo estás haciendo todos los días o la mayoría de los días que subís una historia. La cercanía con lo romántico a veces es inevitable, pero como te mencioné previamente, bienaventurados seamos. Bueno, pero bienaventurados ¿quiénes? Quienes atravesamos desdichas, realidades injustas, momentos de tormento y la monotonía de la adultez, pero sumergidos en la valentía de poder rescatar todo aquello que a veces pensamos que no sirve. Quizá la vida más romántica está en lo que solo vemos a través de lo que es el rabillo del ojo. Bien decía Cerati, sacar belleza de este caos es virtud. Pues no me pueden negar que es una realidad, y ya saben ustedes que soy fan, me van conociendo. Ser capaz de encontrar un poco de luz en parajes oscuros, créanme que nos va a ser mucho más fácil recorrer el camino. Así que, antes de pensar en no ser romántico, escucha a Charlie. ¿Es romántico? Sí, mucho. Mi amor, ¿en serio te gusta, por ejemplo, una comida con velas a la luz de la luna con alguien? Soy romántico, no boludo. ¿Pero qué? ¿Por qué? Chao.